Graba. Sí, adelante, Lili. Gracias. Bueno, chicos, buenas tardes. La clase pasada pudimos terminar de ver lo que son la constitución de todas las sociedades mercantiles y vimos las características de cada una en una situación jurídica en la constitución jurídica como la marca nuestra legislación aquí en México. El día de hoy vamos a continuar con el tema de disolución y liquidación de precisamente las sociedades mercantiles que ya pudimos tocar. Recordemos que una sociedad se impulsa a partir de la voluntad de varios individuos que en su conjunto tienen como fin común crear una persona moral. En este caso, con todas las atribuciones de derecho, con un desarrollo y con pleno funcionamiento y productividad, porque estamos hablando de sociedades mercantiles. Es el caso que en el tema que vamos a ver, suponiendo que este objetivo de voluntad, de la voluntad, desafortunadamente no pudiera continuar tanto por motivos personales de alguno o de varios socios que de alguna manera sientan alteraciones en su patrimonio o tengan otro proyecto o otras metas o simplemente ya no estén de acuerdo con la forma de agrupación de dichas sociedades. Entonces vamos a tocar o vamos a ver precisamente por qué una sociedad mercantil se termina. En otros casos, los integrantes de estas sociedades precisamente ven la necesidad de modificar la naturaleza para que pueda sobrevivir cada socio de los que ya pudimos ver, de los tipos de socios en cada sociedad mercantil y poder crear otras sociedades. Obviamente estas sociedades van a llegar a extinguirse y van a repartir sus bienes en esta que sería el tema de liquidación. Lo primero que tenemos, toda agrupación cuando nace debe de prever su fin de manera anticipada, que es lo que pudimos ver. Y de ahí van a elegir qué tipo de sociedad mercantil van a realizar y en cuál de los objetivos se adapta a la sociedad mercantil que van a generar. En el caso de la sociedad mercantil, los socios en sus estatutos establecen los motivos por los cuales será disuelta y a falta de ello por disposiciones de ley. La ley ya nos establece motivos por los cuales una sociedad mercantil se tiene que disolver o liquidar. Esta disolución puede ser parcial o total, sin afectar su personalidad jurídica, la cual se va a mantener para el caso de que fuera parcial para los efectos de la liquidación. Entonces, en el tema de disolución, tenemos que existe de dos maneras en una empresa. De manera parcial, esta es o se da cuando uno de los socios decide dejar de participar en la sociedad, rompiendo el vínculo que los une a ella mediante el retiro de sus acciones, porque sea su voluntad de todos los socios o porque él lo decida excluirse del resto de ellos. Sí, es decir, la sociedad continúa en su forma, sin embargo,
uno de ellos ya no está. Entonces, hay una disolución parcial. Y una disolución total, esta se da cuando se va a extinguir ya en su totalidad, destinándose toda la actividad de esta sociedad mercantil a la liquidación de su patrimonio social. Es decir, ya todos los socios ya tomaron la decisión de liquidarla. Ya no hay como que otras opciones de poder resolverla. Tenemos las causas de disolución y tenemos unas causas generales y unas causas particulares. Las causas generales son las siguientes que podemos ver en la diapositiva y las sociedades se disuelven, uno, por expiración del término fijado en el contrato social, es decir, concluye el término para lo que fue creada. 2, por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por haber quedado consumado. Por ejemplo, cuando una sociedad se constituye para la creación de un edificio. ¿Qué pasa si ya se cumplió con el objetivo? Pues ya no tendría motivo de ser esa sociedad mercantil, se podría crear una nueva con otro objeto distinto. O bien, cuando de alguna manera ya no sea viable llevar a cabo ese objeto, ya a lo mejor está prohibido por la ley o está obsoleto, o simple y sencillamente ya no tiene venta o prestación de servicios, depende de lo que se dedique la sociedad que se va a diluir. 3, por acuerdo de los socios, tomando de conformidad con el contrato social y con la ley. Es el tema o es el concepto que veíamos. Ya cuando uno de ellos ya no está de acuerdo, entonces se va a diluir. Y todos los socios pues tienen que estar de acuerdo en que uno salga o que todos se retiren de la sociedad. 4, por el número de accionistas, este es que llegue a ser inferior al mínimo que la ley establece o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona. 5, por la pérdida de las 2/3 partes del capital social, que ya esté perdiendo más de lo que se está ganando dentro de la sociedad. Es momento de hacer la disolución de dicha sociedad mercantil. Y tenemos las causas particulares, y esta es que la sociedad de nombre colectivo, esta solamente aplica para este tipo de sociedad. Esta se disolverá salvo pacto en contrario por la muerte, por la incapacidad, la exclusión o el retiro de uno de los socios, o porque el contrato social se rescinda respecto a uno de ellos. La segunda forma que veíamos después de la disolución es la liquidación. La liquidación es un procedimiento por el que va a dar fin a la sociedad mercantil y este va a constar de 3 etapas. La realización de una causa que sería la disolución, es decir, en esta es el primer punto que veíamos, se va a liquidar a uno de los socios por el retiro de la sociedad. Se le retira conforme a su patrimonio o a sus acciones que tenga dentro de la sociedad, y recordemos que es del tipo de sociedad. Hay sociedades en las que son los derechos y obligaciones por igual y hay otras que son por participación.
La segunda, la que es la liquidación total, que es cuando toda la empresa se finiquita, se termina, se diluye de manera total, y la división del patrimonio social. Ya en este sentido, pues ya no quedó más que dividir los activos de la empresa. Salvo el acuerdo de los socios o las disposiciones del contrato social, los liquidadores tendrán las siguientes facultades. El primero es concluir las operaciones sociales que hubieran quedado pendientes al tiempo de la disolución, que aquí muchas veces es cuando nosotros como abogados entramos. ¿En qué sentido? Estamos hablando de derecho mercantil, vámonos un poquito a derecho laboral. Cuando un cliente nos contrata porque una empresa cayó en quiebra y se va a diluir y van a liquidar a todos los empleados, el primero de sus objetos de liquidación tienen que ser sus empleados. Por lo tanto, en el primero de su lista de deudas debe de ser esa. Cuando demandas en materia laboral por parte del empleado, pues tienes que ver que la disolución y la liquidación de la empresa o de la sociedad mercantil cubra el salario y obviamente el finiquito de tus empleados. Muchas veces no pasa porque se declaran en quiebra, pero es una de sus principales obligaciones, que sería primero exactamente concluir las operaciones sociales que hubieran quedado pendientes, así como los acreedores pues tienen derecho también a que se les cubra la deuda que se tiene con ellos. El segundo es cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella deba. También ella tiene derecho a cobrar si tiene algún pendiente de pago de los servicios o de los servicios que prestaba o de los productos que entregaba. Tercero, vender los bienes de la sociedad, y también al vender los bienes, esto se volverá capital y se dividirá de igual forma entre las personas, los acreedores y los socios. Liquidar a cada socio su haber social y practicar el balance final de la liquidación. Este deberá someterse a la disolución y aprobación de los socios en la forma que corresponda según la naturaleza de la sociedad. Esto referente a los tipos de sociedad que ya pudimos observar. Y una vez aprobado el balance final, este se va a depositar en el registro público de la propiedad para no caer en un tema de fraude. Una vez que hayamos conocido por qué una sociedad mercantil se deshace, se disuelve o se liquida, también tenemos otras funcionalidades de cambiar esa sociedad mercantil, y no necesariamente por su destrucción o por su desintegración de la misma. Tenemos también lo que es el siguiente tema, que es la fusión y la transformación de las sociedades mercantiles. Recordemos que en la vida de una sociedad pueden existir accidentes que provoquen el cambio en su estructura y en su funcionamiento. Algunos de estos son derivados de la alta competitividad y otros, al contrario, determinados por la fluctuación en la economía mundial, que lleva a la extinción de pequeñas empresas que no pueden seguir el paso acelerado de la globalización y exigencia de la permanencia en el mercado. Ahorita vamos a entender esta parte, cómo es que las empresas más estables y con mayor funcionabilidad, pues atraen precisamente a estas pequeñas empresas que no se permiten seguir esa naturaleza de demanda. Algunas empresas, en su afán por sobrevivir y continuar en la lucha, deciden realizar reformas en sus estatutos, también reformas en sus reglas de operatividad
y giro comercial, aunque al ser insuficiente este esfuerzo, la única salida del empresario para mantener su lugar de trabajo es unirse a otras empresas y en caso extremo desaparecer. Por eso es que muchas empresas optan precisamente por la fusión y no la disolución. Vamos a ver 3 situaciones jurídicas que las vamos a denominar como una evolución jurídica de este tipo de sociedades mercantiles, que va a ser la fusión, la escisión y la transformación. En la fusión vamos a ver que es un procedimiento por el cual 2 o más sociedades mercantiles se unen jurídicamente en una sola, como su nombre lo dice, ya sea que esté previamente constituida o se forme una nueva. Como nosotros podemos entender, se van a fusionar. En este tipo de unión de empresas o de sociedades mercantiles va a presentar 3 tiempos. El primero es que son los antecedentes y estos se refieren al desarrollo histórico de la fusión, que se va a dividir precisamente, como pueden ver en pantalla, en un primer, un segundo y un tercer movimiento. Esto es como parte de la historia de este término jurídico que es la fusión de sociedades mercantiles o la fusión de las empresas. El primer movimiento ocurre en los Estados Unidos en la primera década del siglo pasado, debido a que varias empresas horizontales se unieron en una sola para dominar el mercado. Ellos encuentran como una estrategia la unión o la fusión de varias empresas para poder ser exclusivas o para tener mayor demanda en el mercado. Seguido de esto, llega el segundo movimiento, que se da en Europa en la década de los 50, en el cual diversas empresas se fusionan de forma vertical con el principal objetivo de asegurar su materia prima. Si lo vemos desde este punto, también ya estamos hablando un poco lo que es el tema que les interesa a los contadores. Y el tercer movimiento se ubica en la década del neoliberalismo, ya en los años 80, cuando se hizo inoperante la diversificación de las empresas y florecen las empresas que ofrecían varios bienes y servicios a la vez. Tenemos 2 supuestos de la fusión que la doctrina ha establecido para poder explicarla. Es la integración. De esta fusión consiste en que 2 o más sociedades mercantiles integren su capital social en una nueva. Y el primero es el por absorción. La fusión por absorción es una fusión pura, en la cual una empresa se une a otra que ya existe. Es decir, la principal atrae a una más pequeña. Después desaparece transmitiendo todo su patrimonio a la incorporada y ahí hay un ejemplo. Por ejemplo, el Banco Serfín, SA, o sea, Sociedad Anónima, se unió al Banco Santander, también era una sociedad anónima, para formar Santander Serfín, siguen siendo una sociedad anónima, y por último quedar como Santander SA. También lo podemos nosotros ver con empresas grandes que atraen a pequeños productores
Y bueno, obviamente va a predominar el nombre de la empresa que mayor patrimonio tenga. Sin embargo, recordemos que dependiendo del tipo de sociedad mercantil, puede también de eso depender el nombre de la empresa. Pero obviamente, si es una empresa acreditada o una sociedad mercantil acreditada, pues no va a querer hacer este cambio porque también el nombre vende. El segundo supuesto de la fusión es por creación. La fusión por creación existe cuando dos o más sociedades que se han unido desaparecen para conformar una nueva sociedad mediante la aportación de sus patrimonios. Y tenemos lo que es la clasificación de las fusiones. Como cualquier clasificación, la de las fusiones se puede atender con diversos criterios. Y vamos a mencionar cuáles son los que tienen mayor importancia de manera práctica y teórica. Una de la clasificación de las fusiones es según el punto de vista del mercado. Según el punto de vista del mercado, las fusiones pueden ser de tres tipos, a saber, que es lo que mencionábamos hace un ratito en las etapas que vimos de historia un poquito, que son las horizontales, y estas se refieren a las que se dan entre dos o más empresas del mismo giro, con una jerarquía del mismo nivel o nivel similar. Las verticales, que son las que se dan entre empresas que teniendo el mismo giro, tienen niveles jerárquicos diferentes. Y por último, los conglomerados, que se dan entre grupos de sociedades mercantiles que no tienen relación directa en su empresa. La segunda clasificación depende de su forma de asociarse. Y en este criterio de clasificación se desprende de las formas que pueden adoptar la función mencionadas hace rato, las horizontales, las verticales y los conglomerados, a crear una nueva sociedad. Con esto se cancelan el registro de las sociedades anteriores. Puede, según su forma de asociarse, también por incorporación o absorción, que son las que hace un rato mencionamos también, y con estas es con las que se crea un nuevo ente, pero este forma parte de uno más grande o de uno, formando uno solo. Por eso precisamente es una fusión, una unión de sociedades mercantiles. Y la tercera clasificación es según las causas de fusión, y estas podemos observar 4 supuestos. El primero es de orden económico, cuando se intenta suprimir la concurrencia. El segundo es de cuestión técnica, cuando se trata de complementar las actividades de ciertas empresas. Tercer punto es de carácter financiero, que depende de las identidades de capitales y intereses. Y por último, las situaciones legales, que son precisamente el resultado de una fusión efectuada por las disposiciones de ley, que beneficie sobre todo la creación o la modificación de esa sociedad. Podemos cambiar de una sociedad anónima a una sociedad de capital variable, a una sociedad cooperativa, por beneficio de los socios, qué tipo de fusión y bajo qué efectos va a modificar esa sociedad mercantil. Los efectos de la fusión
tienen como regla general que surtirán efectos después de 3 meses. Este plazo lo establece la ley aquí en México y surge después de que se inscriba al registro público del comercio. Sin embargo, como en todo, establecen ciertas excepciones que son cuando el pacto del pago de todas las deudas de las sociedades que pretenden fusionarse se constituya en depósito de su importe o en una institución de crédito. Y para esto debe de constar el consentimiento de todos los acreedores. Si esto sucede, si esta excepción sucede, entonces la fusión comenzará a surtir sus efectos desde el momento de inscripción al registro público del comercio y no tendrán que pasar los 3 meses que menciona la ley. Otra forma de transformar una sociedad mercantil es por medio de la escisión. Y la escisión de las sociedades mercantiles se da cuando una empresa decide extinguirse y divide la totalidad de su activo y la totalidad de su capital social en 2 o más partes que serán aportados en bloque a otras sociedades de nueva creación, o bien cuando sin extinguirse aporten una parte de su activo, de su pasivo y de su capital social a otras sociedades de nueva creación. Al igual que la fusión, tenemos 2 tipos de escisión, que es la parcial y la total. La escisión parcial es cuando la sociedad escidente transmite parte de su activo, de su pasivo y de su capital a una o varias sociedades escindidas sin que ésta se deshaga. Parte o comparte una parte de su capital, pero ellas siguen sus funciones. Y la escisión total es cuando la sociedad escidente transmite la totalidad de sus activos, pasivos y capital a 2 o más escindidas, pero esta se extingue. En el caso de la escisión solo podrá acordarse porque la asamblea esté de acuerdo totalmente. Recordemos que en cada una de las sociedades, dentro de los organismos que tenían una asamblea o una junta o determinados nombres que le otorgan, pero es donde los socios toman decisiones. Para que la escisión exista, debe de ser precisamente la asamblea tomada mediante quórum requerido para la modificación, en este caso del contrato social, sobre acciones o parte totalmente pagadas, no sobre deudas. El acuerdo de su fusión deberá protocolizarse ante el notario y también tiene que inscribirse en el registro público del comercio. Además, cada sociedad escindida deberá publicar su último balance anual en la Gaceta Oficial del Estado en que se encuentren y en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio de la sociedad escidente. En este caso, la que deje de existir deberá publicar el sistema establecido para la extinción de su pasivo. Para aclarar, la sociedad escidente es la sociedad que aporta una parte o la totalidad de su capital social, de sus pasivos y activos a otra sociedad de nueva creación. Obviamente, residente en México, porque estamos hablando de nuestra legislación.
Y una sociedad escindida es la sociedad de nueva creación que recibe una parte o la totalidad del capital social, activos y pasivos, en bloque de otra sociedad. Pueden ser los mismos socios que solamente modifican la estructura de la sociedad y en vez de fusionarse, deciden hacerlo mediante esta figura jurídica. Y por último de este tema de la fusión y la transformación de las sociedades mercantiles, tenemos lo que es la transformación. La transformación en las sociedades mercantiles es un fenómeno jurídico por medio del cual una sociedad mercantil cambia su estructura originaria por otra de las reconocidas por la legislación, conservando su personalidad jurídica inicial. Mantilla Molina, que es un jurista mexicano que más utilizamos en México, dice que la conservación de su personalidad jurídica es el hecho de que la sociedad conserve su personalidad, que no hay extinción de una persona y creación de otra. Solamente vamos a transformarla, no a cambiarla. Los efectos de la conservación de la personalidad jurídica de la sociedad, además de lo que nos dice este autor, son que los derechos y obligaciones de la sociedad para con terceros continúen en la nueva sociedad, además de que los socios posean en la nueva sociedad derechos proporcionales a los que poseían en la anterior. Y el cambio de modalidad de capital fijo a capital variable, vamos a ver que la ley establece que las sociedades podrán transformarse en sociedad de capital variable, pero esto denota un claro error en opinión de varios autores, ya que, como definimos anteriormente, la transformación consiste en el cambio de la estructura jurídica de una sociedad para tomar una diferente. En cambio, al hablar de capital fijo o de capital variable, se hace referencia a la modalidad que adopta el capital social y no la forma de la sociedad. Y hasta aquí pudimos observar lo que es sociedades mercantiles, la constitución de las sociedades mercantiles, la funcionalidad y su estructura, cómo se constituyen y cómo se desintegran. Y ahora vamos a tocar o vamos a pasar al tema de títulos y operaciones de crédito. Déjenme les comparto la nueva presentación. Bien, chicos, ya vamos a hablar de lo que son títulos y operaciones de crédito. Ya vamos a poder entrar primero que nada siempre con una pequeña introducción y vamos a ir definiendo a los títulos y operaciones de crédito
así como sus diversidades que tienen en cuanto a materia mercantil y sus generalidades. Obviamente y sin lugar a dudas, el dinero mueve el mundo, pero en muchas ocasiones el dinero necesita ser manejado a través del tiempo y distancias, por lo que es necesario utilizar diversos instrumentos que faciliten el manejo de grandes cantidades de dinero, razones por las cuales tienen razón de ser estos títulos de crédito, los cuales tienen una historia muy antigua dentro del mundo del comercio, ya que la gran mayoría de las transacciones comerciales refieren, como ya lo mencionamos, el manejo de grandes sumas de dinero a través del tiempo y de diferentes lugares, así también como sus traslados por grandes distancias. A esto se debe añadir que la seguridad también es importante y la capacidad de reducir fuertes cantidades de dinero a documentos hace fácil su traslado. El artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito define precisamente a los títulos de crédito o títulos de valor como los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. El título de crédito es el documento necesario que presume la existencia de un derecho de carácter literal, personal, legítimo, patrimonial, consustancial, autónomo y que está destinado a circular. Y vamos a ver que nosotros al demandar un título de crédito, pues tiene más beneficios que otro tipo de documentos. Pero vamos a ir poco a poco. Puede decirse que en la actualidad un gran porcentaje de la riqueza comercial se representa y se maneja por medio de los títulos de crédito que han sido recogidos y regulados por diversas leyes aquí en México. En México, siguiendo las doctrinas a través de la historia en materia mercantil, así como en materia directa de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que es quien define estos. Y esta a su vez establece normas generales para regular sus características fundamentales, pero también hay normas especiales para la regularización de cada una de la especie de títulos de crédito que existe. También se han desarrollado diversos y numerosos criterios para clasificar los títulos de crédito y vamos a mencionar algunos. La primera clasificación que tenemos de los títulos de crédito va a ser atendiendo a si son regidos por la ley. Y tenemos los títulos nominados o típicos. Estos se encuentran reglamentados en forma expresa en la ley, como la letra de cambio y el pagaré. Tienen una denominación establecida y específica. Tenemos también los títulos innominados, y estos son aquellos que sin tener una reglamentación legal expresa han sido consagrados por los usos y costumbres mercantiles. No tienen una denominación específica, pero es tan repetida la situación que nos presentan que pueden ser materia de derecho. Nuestra siguiente clasificación es según su objeto, y en este criterio tenemos tres
características. Este criterio, según su objeto, atiende al derecho incorporado en el título de crédito. Los clasifica como títulos personales o corporativos, que son aquellos cuyo objeto principal no es un derecho de crédito, sino más bien la facultad de atribuir a su tenedor una calidad personal de miembro de una sociedad. De tal calidad derivan derechos de diversas clases, como derechos políticos o patrimoniales. Tenemos otra clasificación según su objeto, que son los títulos obligacionales o títulos de crédito propiamente dichos. Y estos son aquellos cuyo objetivo principal es un derecho de crédito y en consecuencia atribuyen a su titular acción para exigir el pago de la obligación a cargo de los suscriptores. Tenemos los títulos reales de tradición o representativos, y estos son aquellos cuyo objeto principal no consiste en un derecho de crédito, sino en un derecho real sobre la mercancía amparada por ese título. Por eso estos títulos son representativos, es decir, representan una mercancía. Y tenemos otros criterios doctrinales que son los siguientes. Tenemos el primero, que es según su forma de creación, y este criterio lo podemos clasificar en títulos singulares y seriales o de masa. Títulos singulares son aquellos que son creados uno solo en cada acto de creación, como la letra de cambio, por ejemplo, o el pagaré. Y los títulos seriales son los que se crean en serie, como son las acciones y las obligaciones de la sociedad anónima. El segundo criterio es según la sustantividad, y este criterio se divide en principales y accesorios, siendo los criterios accesorios los que dependen de otro título de crédito principal. Como ejemplo es el caso de los bonos de prenda en un certificado de depósito. Y tenemos otro criterio doctrinal que es según su circulación. Esta es la principal clasificación según la forma de transmitirse de los títulos de crédito. Y esta se divide también en tres, que son los títulos nominativos, a la orden y al portador. Los títulos nominativos también se llaman directos y son aquellos que tienen una circulación restringida porque designan a una persona como titular y que para ser transmitidos necesitan el endoso, vamos a ver más adelante qué es el endoso, del titular y la cooperación del obligado en el título, el que deberá llevar un registro de los títulos emitidos, y el emitente solo reconocerá como titular a quien aparezca a la vez como tal en el mismo y en el registro que el emisor esté llevando a cabo. Son también títulos a la orden aquellos que, estando expedidos a favor de determinada persona, se transmiten por medio del endoso y de la entrega misma del documento. Puede ser que, siendo el título a orden por su naturaleza, o pueden tener deseos de cambiar la naturaleza del título y ya no sea transmitido por endoso, y entonces podrá inscribirse el documento, las cláusulas no a la orden, no negociable u otra equivalente. En el momento en el que veamos la definición de endoso, vamos a ver
cuál es el tipo de endoso de no a la orden y no negociable. Y tenemos los títulos al portador, que son aquellos que se transmiten cambiariamente por la sola tradición y cuya simple tenencia produce el efecto de legitimar al poseedor. Con el solo hecho de que traigas este título al portador, ya te hace beneficiario de el mismo. Tenemos lo que es según su eficacia procesal y según este criterio los títulos pueden ser de eficacia procesal plena o limitada. En el primer caso, que es la eficacia procesal, encontramos a la letra de cambio y al cheque porque no necesitan hacer referencia a otro documento o a ningún acto externo para tener eficacia procesal plena. De este tipo, basta exhibirlos para que se consideren por sí mismos suficientes para el ejercicio de la acción en ellos consignada, pero también hay otros títulos de crédito cuyos elementos cartulares no funcionan con eficacia plena, como el cupón adherido a una acción de una sociedad anónima. En este caso, cuando se trata de ejercitar los derechos de crédito relativos al cobro de dividendos, habrá de exhibirse ese cupón y también el acta de esa asamblea de esa sociedad que aprobó el pago de estos dividendos. Tenemos también lo que es, según su fusión económica, que existen cuando los títulos de especulación y títulos de inversión son los que van a exponer su facultad. Esto con el objeto de obtener una ganancia. Se dice que se juega comprando un billete de lotería o un billete de carreras de caballos, pero estos documentos no son propiamente títulos de crédito. Se especula con los títulos de crédito cuyo producto no es seguro, sino fluctuante. Por eso es precisamente según su función económica, como es el caso de las acciones de una sociedad anónima. Se invierte cuando se trata de tener una renta asegurada y con apropiada garantía, como cuando se compran cédulas hipotecarias, es decir, documentos que estén respaldados por la ley, como vimos en un principio, con nombre o sin nombre, nominados o inominados, pero respaldados por nuestra legislación mexicana. Y la última de las características es según el carácter del creador, que son otra distinción que se da entre los títulos creados por el Estado. Estos títulos son de carácter público y los creados por los particulares, que se denominan títulos privados. Y hasta aquí le vamos a dejar, chicos, porque ya se nos acabó el tiempo. Seguimos con las características como son la incorporación, la literalidad, la legitimidad, etcétera, etcétera. Y pues eso sería todo por hoy. ¿Tienes algunas dudas, compañero? Muchas gracias. De no ser el caso, entonces nos vemos la siguiente clase.